Son las 8:08. Terquín Orellana en estas declaraciones señalaba que ninguna de varias disposiciones transitorias se ha cumplido. Contrastando este tema con otros concejales, esa declaración no es exacta porque en algunas sí se han trabajado. Damos la bienvenida al ingeniero Omar Álvarez, quien fue concejal del Cantón Cuenca y estuvo en el grupo de concejales en el equipo del Consejo Municipal que trató por un tiempo muy largo y con arduo trabajo los planes de uso de suelo PUCS PDOT en la ciudad de Cuenca, que dejaron 26 disposiciones transitorias. De ellas se han aprobado efectivamente 6 hasta ahora y 20 disposiciones transitorias quedan aún por trabajarse. Disposiciones transitorias que, de acuerdo con el concepto, por lo que significan, son disposiciones de carácter legal, ordenanzas, para resolver situaciones temporales que pueden cambiar drásticamente en un periodo que va ya de 20 meses. Quisiéramos preguntar al ingeniero Álvarez su opinión de qué es lo que pasó, qué sucedió con esta legislación que dejó esta tarea que, según los actuales concejales, es bastante ardua, que ocupa mucho de su tiempo y que aún se encuentra en marcha por una hoja de ruta complicada que tiene que seguir en el Consejo Municipal, incluyendo aquí sesiones de socialización que, de acuerdo con declaraciones de algunos concejales, son las que más tiempo les toman. ¿Cómo ve usted desde su experiencia interna en el municipio y ahora como ciudadano desde afuera? Muy buenos días, estimado Gustavo, un saludo cordial a ustedes, a quienes siguen el noticiero de Antena 1. Y sí, como usted lo acaba de manifestar, pues como ciudadanos vemos con honda preocupación de que estos procesos, que fue un trabajo grande, fuerte en términos no solamente de tiempo, sino de recursos administrativos de la propia Municipalidad de Cuenca, se invirtieron para poder tener al día una norma que venía esperando desde hace mucho tiempo atrás. Recordemos que la planificación de ciudad, la última que tenía una visión, entre comillas, integral, data de ahí, de fines de la década de los 90, alrededor de 20, 25 años atrás, que no existía una norma que modernice la ciudad, que proyecte la ciudad conforme a las nuevas necesidades sociales, no solamente en el crecimiento territorial, sino en el desarrollo en sí mismo de las actividades propias que tenemos en el Cantón Cuenca. Fue un trabajo fuerte que nos tomó un poco más de 2 años elaborar esta norma y que finalmente se aprobó en segundo debate en el Consejo Cantonal en el mes de junio del 2022. A la fecha diríamos que ya ha decurrido 2 años exactamente de lo que se aprobó la norma en el Consejo Cantonal. En aquella época nos quedó la preocupación, estimado Gustavo, de que no hubo el impulso suficiente dentro de la administración municipal y desde la Secretaría del Consejo Cantonal para que esta ordenanza se apruebe en el registro oficial y entre en plena vigencia, hecho que ocurrió a fines del año 2022, por el mes de diciembre podemos recordar, y que pues desde ahí empezaba en su plena vigencia a decorrer los plazos estipulados en toda la normativa en general y de manera particular pues en todo el paquete de disposiciones transitorias que debían ser complementadas a la norma que ya estaba establecida para que pueda aplicarse este nuevo PDOT y PUCS de una manera mucho más expedita. Y con este preámbulo pues manifestar, estimado Gustavo, que efectivamente nos queda una honda preocupación, decíamos, porque no vemos que se haya caminado al ritmo de lo que estaba dispuesto en cada una de las disposiciones transitorias. Temas que son de absoluta urgencia, de una urgencia permanente para el Cantón Cuenca, so pena de que sigamos en el marasmo y sin el desarrollo necesario. Una de ellas, como bien se mencionaba hace un momento, normativas que permitan viabilizar, modernizar, impulsar sistemas modernos para la comercialización, es decir, el sistema de mercados. Seguimos patinando sobre el mismo terreno. Acabamos en estos días de escuchar con honda preocupación de que se está pretendiendo finiquitar una ordenanza de mercados que no prospera.
tiene grandes tropiezos y que pues de esta manera vamos a seguir como ciudad empantanados en un sistema caduco. Nos preocupa, estimado Gustavo, entre los grandes temas pendientes, de que no se viabiliza el plan especial de centro histórico que tenía ya elaborado en un alto porcentaje la propuesta en su debido momento, y lo hablo cuando teníamos la representación como presidente de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales. Sin embargo, de aquello, estimado Gustavo, aquella norma que ya estaba adelantada en un 80-90%, no podíamos cometer el error que se cometió con aquella ordenanza de control, recordará usted, es decir, de que pongamos en vigencia una ordenanza si antes no estaba plenamente definido el PDOT y el PUCS. De ahí que quedó como una tarea pendiente y que estuvo estipulada por petición desde la presidencia de la Comisión de Áreas Históricas, que en la transitoria se disponga los plazos pertinentes para que pueda finalmente tenerse esta norma especial particular de extrema importancia para Cuenca, considerando que somos patrimonio cultural de la humanidad, pero que pues lastimosamente vemos que en el actual periodo no se ha dado el impulso requerido. Aspiramos de que esta normativa que requiere, decíamos, con la urgencia del caso, pues pueda ya finalmente ponerse a discusión del Consejo Cantonal. No podemos olvidar, estimado Gustavo, otra de las ordenanzas que están pendientes de desarrollo una vez que se aprobó el PDOT y PUCS, la de control municipal. Esta norma que tuvo controversia grande en su momento, recordemos, Gustavo, de que generó una preocupación grande, una preocupación en muchos sectores urbanos y particularmente rurales, porque con mucha razón en aquella oportunidad se desarrolló una norma sin que entre en vigencia el esperado PDOT y PUCS. Así es que esa ordenanza, luego de tener muchos acercamientos de socialización con los diferentes sectores sociales, se había de alguna forma llegado a una especie de acuerdo de que íbamos a ser parte de una derogatoria de aquella ordenanza hasta que efectivamente se pueda aprobar el PDOT y PUCS. Pero una vez que se realizó aquello, es una de las normas que están pendientes y que requieren de extrema urgencia que se pueda aplicar, so pena de que seguirá siendo una especie de tierra de nadie el control del suelo en el Cantón Cuenca, ese crecimiento desordenado, ese crecimiento... El problema es que en la marcha se siguen tomando decisiones, pero sin nuestros instrumentos legales que den seguridad a los ciudadanos y a las propias autoridades municipales para la toma de decisiones. Efectivamente, Gustavo, es que al no existir la norma precisa, se apela a cualquier otro cuerpo legal con el afán de lograr los intereses que cada sector los tiene. De ahí la urgencia, y reiteraré en ese sentido, de que pues se pueda llevar adelante esta ordenanza y que no son temas que están a foja cero. Eso debo decir, y esto quizás como una pequeña recomendación o sugerencia al actual Consejo Cantonal, que dejando de lado posiciones políticas, dejando de lado intereses que seguramente los tendrán cada concejal, pero que pues no pierdan de vista estas grandes necesidades de ciudad. Las ordenanzas ¿Cómo influye el centro histórico? ¿Cómo influye, ingeniero Cisneros, este tema de la socialización, que era uno de los puntos que el día de ayer conversábamos con alguna de las señoras concejales, de que toma efectivamente mucho tiempo, que se convierte en una etapa muy larga para las transitorias como para otros documentos mucho más complejos que tiene que procesar el Consejo Municipal? Por allí está, usted ha mencionado el plan de manejo del centro histórico, un documento que debía haber sido aprobado en los albores del año 2000, cuando Cuenca fue designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Era una necesidad, una condición, incluso que de alguna manera se ha venido dilatando y evadiendo aquí en la ciudad de Cuenca. Esto no está listo. El plan de cultura es otro plan que se viene trabajando desde hace varias administraciones, particularmente en la anterior hubo avances, según habíamos conocido, y está nuevamente siendo tratado en un plan bastante dilatado que incluye también una socialización que está aún por comenzar. Hay incluso en un ámbito más amplio
la ausencia de un plan estratégico de Cuenca, que no se lo ha actualizado en muchos años. ¿Qué es lo que habría que hacer para que todas estas situaciones, empezando por lo urgente, por estas disposiciones transitorias, se catalicen en su tratamiento en el Consejo Municipal, se hagan las cosas de una manera más ejecutiva, más rápida? Estimado Gustavo, el PDOT y PUCS que había hecho referencia fue la norma paraguas, la norma macro que permitía viabilizar justamente los grandes temas de ciudad, entre los que usted señala, el propio plan de cultura, ciertamente que es así, esta reubicación, más que reubicación diríamos la definición de una zona de tolerancia que no existe en la ciudad de Cuenca. Cuando se habla de aquello, pues es algo inexistente, pero más bien las cosas de los hechos juzgados, como suele ser en muchos de los casos en las administraciones municipales, pues resulta que la zona de tolerancia la damos por sentado de que es la que actualmente está afincada en el barrio de Tandacatu, que tiene ya más de 60 años de esta raíz, pero está asentado, aunque parezca irónico, pues sin la regulación respectiva de la ciudad. Esto entre alguna normativa que se señaló en este gran paraguas del PDOT y PUCS. La aspiración, estimado Gustavo, era de que el Consejo Cantonal, la Administración Municipal, una vez que tiene listo este gran paraguas, pues pueda desarrollar su gestión ya en las particularidades que se acaba de precisar y muchas otras más. Son una veintena de transitorias que preveían la definición de las políticas para que etapa pueda, por ejemplo, intervenir de mejor forma en el control ambiental de la ciudad, a ejemplo de lo que ya sucede en algunas cuencas hidrográficas. En fin, este paraguas ya está listo. El tema es la voluntad política que pueda tener la administración municipal, el tema de la predisposición del propio Consejo Cantonal a poner en una suerte de prioridades lo que es necesario. No necesariamente la urgente es lo que más va a trascender en la ciudad de Cuenca. Vemos con preocupación de que el Consejo Cantonal dedica su tiempo en temas que serán importantes, no negamos aquello. Sin embargo, no tiene la trascendencia de que Cuenca requiere para poder proyectarnos efectivamente en una ciudad sostenible a mediano y largo plazo, no en el corto o el cortísimo plazo, sino a mediano y largo plazo. El tema de la definición del PDOT y PUCS en los distintos PITs, esta nueva forma organizativa del tema urbanístico, requiere de que efectivamente se aterrice esa nueva norma en lo que deberían ser las precisiones absolutas para el control. Requerimos del control municipal, la voluntad política para que pueda efectivamente el municipio de Cuenca realizar ese ordenamiento territorial. Ya está este gran paraguas, pero de nada quizás va a servir si no existe la voluntad política. Ahora, ingeniero Álvarez, perdone que le interrumpa en este punto. Si bien existe ese paraguas y usted habla de la voluntad política, quizás Gustavo también se refería, y una de las inquietudes es en qué medida los procesos de socialización deben cumplirse. Hay mucha preocupación de que se convoca varias veces a socializaciones y esto se va extendiendo. Hablaba Gustavo, por ejemplo, de la propuesta de ordenanza de cultura. Este es un tema que ya se viene discutiendo 20 años y que ahora nuevamente lo ha retomado el director de cultura Jonathan Cooperman, una propuesta que fue aprobada ya en primer debate, ahora ya ha sufrido una serie de transformaciones, pero quizás este proceso de socialización, cuán dificultoso es, cuánto realmente aporta y cómo se desarrolla, porque a veces parecería que las socializaciones llegan a darse solamente con ciertos grupos, con ciertos sectores, y ampliar una socialización a toda la colectividad también es complejo. Permítame añadir, antes de escucharle, también declaraciones de la vicealcaldesa de la ciudad de Cuenca en esta semana, con respecto a la ordenanza de mercados. Ella sugiere que no es un problema interno del municipio, sino de intereses políticos externos que ralentizan las cosas, que interfieren, y llega a decir que ya se ha socializado lo suficiente. Estimado Gustavo, un saludo cordial, querida Rosanita. ¿Cómo está? Ciertamente hay mucho de razón en aquello, y decía que justamente sobre la base de la preocupación que ustedes señalan,
También en su momento, como miembro de la Comisión de Participación Ciudadana que tenemos en el Consejo Cantonal, habíamos propuesto una ordenanza de participación ciudadana, perdón la redundancia, porque es una de las, más que falencias, uno de los argumentos que ya nos encontramos el tropiezo en varias normas anteriores. Recuerde que el propio PDOT y PUCS, en su debido momento, pues hubo algunas voces de deslegitimización respecto de que no hubieron procesos de participación o de socialización, tema que es sumamente subjetivo y relativo, porque siempre habrá algún ciudadano que podrá apelar a de que no se ha socializado para que pues, se deslegitimice una norma en construcción. Ahí existe un vacío. Tenemos el amparo mayor de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que determina orientaciones muy genéricas y que dejan abiertas a estas subjetividades. No solamente la ordenanza que hace referencia a la señora vicealcaldesa de Cuenca respecto de la ordenanza de mercados, que efectivamente pues, vienen discusiones desde hace muchos años de atrás. Particularmente podemos dar fe de algunos espacios de diálogo que se tuvo en el Consejo Cantonal anterior y que quizás nunca fueron suficientes. Recalco, siempre aparecerán voces que intentarán decir de que no ha habido lo suficiente trabajo en términos de esta participación ciudadana, por una parte. Por otra, quizás esta es una deuda, una sugerencia adicional de indicarle al Consejo Cantonal, a quienes son parte de la Comisión de Participación actualmente del Consejo Municipal, para que puedan determinar esta norma y con ello tener un argumento legal mayor para legitimizar las socializaciones que se hacen. En esto hay que ser también muy cuidadoso, estimado Gustavo, porque a cuenta de socialización se corre el riesgo de que se inviten a 3, 4, 8, 10 amigos y que so pena de que ya se ha hecho una participación, presentar eso como un trabajo realmente socializado. Esos son casos extremos. Al otro de que pretender la participación mucho más democrática y absoluta sería nada más una consulta popular, tema que pues sería inviable desde el punto de vista temporal y económico. Tenemos que encontrar un justo equilibrio, que es lo que pretende o lo que está propuesto en aquella norma que está reposando en Secretaría del Consejo Cantonal, para poder darle una salida a que entendamos que los procesos de participación pues tendrá una necesidad de hacerlo, es prioritario, es oportuno. Una norma que debe regir una política pública no puede ser construida en un escritorio solamente de un supuesto experto en la temática. Estamos en una convivencia social que requerimos llegar a acuerdos. Esos acuerdos van a significar que seguramente habrán algunos sectores que apoyarán determinada propuesta, habrán otros que no lo harán. Sin embargo, no podemos quedarnos estancados. Ese marco de definición de socialización tampoco existe a nivel cantonal. Un tema que, recalco una vez más, es redundante, podría sugerir que empiecen el proceso legislativo por aprobar esta norma para que de ahí en más pues no se tenga que apelar a que los procesos legislativos se deslegitimicen por el tema de la participación ciudadana. Ingeniero Cisneros, más allá de los procesos legislativos que implican el trabajo del alcalde y los concejales, ¿cómo ve usted el aporte o la forma en que están trabajando los distintos departamentos municipales que tienen que configurar esta normativa para que pase por los filtros políticos? Departamento de Planificación, Control Municipal, Cultura, Centro Histórico, etcétera. Mire, estimado Gustavo, las cosas en general pueden pintárselas los más complejos posibles si es que no existen voluntad de trabajo, o pueden simplificarse al máximo cuando pues ponemos todos de parte. No vamos a decir que sea simple, que sea fácil, pero tampoco podemos aceptar el hecho de que nos plantea un escenario casi imposible. Y ratifico lo que he comentado, no son temas que están siendo recién descubiertos, vienen ya trabajados no solamente desde la administración pasada, desde hace muchas administraciones en donde ya existe fundamentación de base que podría servir de manera interesante para que se pueda poner la tónica al día. Cabe indicar también que de las 6 transitorias que han sido ya convertidas en ordenanzas o en reglamentos, me parece que ordenanza es la figura, la mayoría de ellas han sido elaboradas, construidas en base a talleres
porque es una metodología que también toma mucho tiempo. Bueno, será un poco demorado ciertamente, pero mucho más efectivo porque implica ampliar los criterios de construcción de la normativa o de los estudios que se precise. Pero reiterar, estimado Gustavo, no necesariamente significa empezar de cero. Existe dentro de la administración municipal, desde los propios funcionarios municipales, no solo la experticia y la experiencia, sino también los borradores iniciales que pueden servir de base para que puedan proyectar. Ejemplo de aquello, la propia ordenanza de control, ya está elaborada, ya estuvo, recuerda usted, estimado Gustavo, aprobado en el segundo debate, y por la propia voluntad del Consejo, justamente por los procesos de participación ciudadana, se llegó a un acuerdo de dejarle insubsistente aquella ordenanza hasta cuando se apruebe el PDOT y PUCS. Ya está aprobado, es cuestión de retomar la ordenanza en cuestión, actualizarla, ponerla al día a tono con el PDOT y estaría en vigencia. No es un tema extremadamente complejo, a ello me quiero referir. Quizás esa invitación al propio Consejo Cantonal, dejemos de lado posiciones mezquinas de pensar que porque fue elaborado en otra administración no tiene valor. Inclusive hay algunos concejales que son parte del cuerpo de edilicio actual, que también fueron parte del Consejo Cantonal anterior y que conocen a plenitud a lo que nos referimos. El tema de la ordenanza del plan de centro histórico, el tema del control municipal, el tema de mercados, el tema de los urbanísticos, el tema ambiental. El propio alcalde de la ciudad de Cuenca era presidente de la Comisión Ambiental y él sabe con precisión en qué punto se quedó estas normativas transitorias y que pueden impulsarse. Ingeniero Álvarez, una pregunta final, pidiéndole además que culminemos este interesante diálogo con 2 o 3 sugerencias puntuales, no más hacia el Consejo Municipal y hacia las instancias administrativas del municipio. ¿Qué es lo que cree usted debería hacerse? ¿Cómo enfocar estos temas en el municipio en las semanas, en los días que vienen? Reiteraré en lo que he manifestado, ¿no? Retomar los temas ya trabajados y a partir de aquello, pues abrir estos espacios de diálogo ciudadano y pues encaminar. La voluntad política es clave, esa sugerencia primordial al señor alcalde, al propio Consejo Cantonal. Habíamos escuchado de boca del señor alcalde y con justa razón debo reconocer que así debería ser el actual. Indicaba él de que va a tomar proyectos que estaban planificados desde administraciones pasadas para poderles poner en práctica, y eso, lejos de disgustar, más bien creo que es positivo porque significa que la institucionalizamos al municipio. No significa que cada administración que llega va a refundar la ciudad, es darle la continuidad a un constructo que tiene ya muchos años de historia, y eso es lo correcto para una adecuada gobernabilidad, más allá de cálculos políticos, electorales. Asumir un compromiso ciudadano aún a un costo de que en primer momento a lo mejor habrán sectores sociales que no están de acuerdo, pero que sabemos, y eso se lo ha determinado, pues van en beneficio de la ciudad a mediano y largo plazo, quería referirme. Miremos de largo plazo. Las miradas de cortísimo plazo, pues quizás no son adecuadas, son muy volátiles. El otro ejemplo, la ordenanza de circulación de 2 ciudadanos en moto, un tema que se lo viene conversando desde la administración pasada y que lamentablemente no logramos caminar porque seguramente hay esa percepción de que políticamente no era adecuado. Bueno, eso era un argumento en aquel momento. Hoy por hoy incluso habría mucho respaldo ciudadano dada la situación de inseguridad que vivimos. Y más bien hemos visto de buena manera cómo el Consejo Metropolitano de Quito, recibiendo el ejemplo del trabajo que estaban ya en ciernes acá en la ciudad de Cuenca, se lo ha impulsado. Allá un concejal que es cuencano, pues pudo tener seguramente acceso, no digo que se haya copiado, pero se tomó de referencia lo que ya se venía trabajando en la ciudad de Cuenca y se lo pudo implementar en la capital. Es decir, recalcaré, estimado Gustavo, cuando hay voluntad política, cuando hay esa sensibilidad por la ciudad de mirar los temas, no los urgentes, sino los trascendentes de la ciudad, serán claves. Bien, cambiando de tema, ingeniero Álvarez, el arquitecto Pedro Jiménez, un docente de la Universidad de Cuenca, ha sacado también a flote un tema. Esto es producto de una investigación universitaria y él habla de una gentrificación en la ciudad de Cuenca,
de un desplazamiento de los habitantes de los segmentos más pobres del área, del centro histórico, del centro urbano de la ciudad de Cuenca hacia afuera, siendo desplazados, él dice, sobre todo por ciudadanos extranjeros, que hay un problema de costos aquí, de costos de terrenos, costos de edificación, un costo de la canasta familiar. Cuenca secuencialmente, mes a mes, viene siendo registrada como la ciudad más cara del país por el INEN, y sugiere el arquitecto Jiménez que es un tema que debería ser considerado y que de alguna manera debería convertirse también en la construcción de políticas de la ciudad. Entendemos que para hacer esto tendría que tenerse un buen diagnóstico de qué es lo que está sucediendo en Cuenca, y además de plantearse objetivos que podrían estar, por ejemplo, en el marco de ese plan estratégico de Cuenca que está haciendo falta. Sí, efectivamente, lo señalado por Pedro nos ratifica las percepciones que también ya estaban consideradas cuando se trabajó el PDOT y PUCS. Me alegro mucho de que un trabajo de investigación científica pues más bien ratifique estos principios con los cuales se empezó a trabajar el PDOT y PUCS, que actualmente está vigente. Y es una realidad que viene dándose en la ciudad de Cuenca desde aproximadamente 25 años atrás, una suerte de expulsión demográfica desde el centro histórico en primera instancia hacia, en aquella época, periferia de la ciudad, hoy por hoy parte fundamental de la cuenca urbana, los sectores al suroeste, al sureste, es decir, en los 360 grados que giran alrededor del centro histórico, pues ha habido este crecimiento, llegando en estos últimos años, quizás la última década, a una tercera oleada de migración interna desde lo que sería el área urbana hacia los inicios de los sectores rurales. Esta es una realidad. De ahí que han habido voces diferentes, visiones diferentes respecto a lo que deberían ser las políticas públicas. Una de ellas, recuerda usted, le escuchamos a través de su medio de comunicación, también he podido tener diálogos con el arquitecto Fernando Cordero, en su versión de un experto urbanístico, determinaba que a criterio de él era un error abrir el abanico del área urbana de la ciudad de Cuenca, porque decía él que no va a haber capacidad de atención con las demandas que aquello significa. Y ciertamente tiene razón desde esta mirada de él estrictamente urbana, pero desde una mirada social también hay que entender que el ciudadano, finalmente, a quien debemos prestarle atención, más allá del respeto absoluto a lo histórico, urbanístico, patrimonial, que hay que cuidarlo, tampoco podemos descuidar esa mirada humana, el bienestar del cuencano. Y ojo también, ingeniero Álvarez, que Cuenca está convirtiéndose en una ciudad apetecida por otros segmentos de otras zonas geográficas del país, deberíamos decir, por los temas de seguridad con los que cuenta esta ciudad en contraste con otras zonas de Ecuador. A eso me quería referir, desde el trabajo importante, este legado que se lo había analizado cuando cumplíamos el bicentenario. Recuerda usted, se decía en esa mirada de retrospectiva que estos 100 últimos años, es decir, todo el siglo XX, fue un trabajo gigantesco de muchísimos cuencanos que pudieron proyectarnos a la ciudad que hoy por hoy disfrutamos y gozamos. Lo que usted manifiesta, esta calidad de vida que efectivamente la tenemos en muchos sentidos, en la capacidad de servicios básicos que pues de hoy por hoy gozamos, la tranquilidad, etcétera. Es decir, permítame esta comparación, siempre lo decimos con mucho orgullo, esta joya de ciudad que disponemos, que ha sido fruto de esta construcción histórica, es la que ante la mirada de propios y extraños se vuelve muy atractiva. Esto nos produce este efecto que desde la mirada, recalco, del bienestar del propio cuencano puede ser peligrosa. Gente del extranjero han visto con buenos ojos el venir a afincarse en Cuenca, con lo que pues implica, ¿no?, esta presión social desde estos nuevos cuencanos, si es que cabe el término, pues cambian el modelo de vida, y el cuencano de tradición, el cuencano histórico, se ve de alguna manera expulsados porque sus capacidades no los permiten. Un tema extremadamente complejo que es parte de lo que se debe mirar desde la propia planificación de ciudad, y es lo que recalco, estimado Gustavo, tiene esa mirada el PDOT y PUCS, y que en base a los trabajos que Pedro ha realizado desde esta investigación científica,
lo que hace es ratificar la necesidad de poner en vigencia el PDO Teipú y de ahí en más, conectándonos en la temática, la responsabilidad que tendría el actual Consejo Cantonal, la Administración Municipal, de viabilizar la normativa pertinente para que pronto podamos disponer de las herramientas de planificación en esa mirada de mediano y largo plazo. Muchas gracias por habernos acompañado, ingeniero Álvarez. En realidad hay muchos temas que hay que meditarlos, otros sistematizarlos y sobre todo tener una visión muy clara de mediano, de largo plazo sobre qué queremos con respecto a nuestra ciudad. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Siempre a las órdenes. Muy buenos días. Declaraciones del ingeniero Omar Álvarez, ex concejal del Cantón Cuenca. Son las 8:39.